Hola a todas y todos, muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Alegría Matus y soy investigador de finanzas públicas en Ethos Laboratorio de Políticas Públicas. Tengo el gusto de darles la bienvenida a este primer taller de monitoreo del gasto anticorrupción a nivel local y es un gusto para Ethos realizar este primer taller en colaboración con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Sean bienvenidos todos ustedes y comentarles que en el taller tendremos 3 expositores, por lo tanto me permito presentarlos. En primer lugar, se encuentra con nosotros Paulina Vallejos Escalona, quien se desempeña como directora de seguimiento a la implementación de políticas públicas integrales en la Unidad de Riesgos y Políticas Públicas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Bienvenida, Paulina, y muchas gracias por aceptar participar en este taller. Gracias a ustedes. También se encuentra con nosotros Miguel Ángel Santibáñez, quien es investigador de finanzas públicas en Ethos Laboratorio de Políticas Públicas. Muy buenos días, Miguel, muchas gracias. Buenos días, Alex, Paulina, y a todos los que nos acompañan en esta transmisión. Gracias por estar aquí. Muy bien. Ahora les comento muy brevemente cuál será la mecánica de este taller. Primeramente, mi compañero Miguel hará una exposición. Esta tiene como objetivo adentrarnos en lo que es el ADN del presupuesto público. Al final de su presentación de Miguel, abriremos una breve ronda de preguntas y respuestas para que quede muy bien asimilado esta primera parte del taller. Al terminar, Paulina Vallejos hará una presentación muy interesante donde nos expondrá de manera detallada el proceso mediante el cual la CESNA condujo el desarrollo metodológico y la implementación del anexo transversal anticorrupción a nivel federal. Al terminar, Paulina, estaré exponiendo yo para plantear cómo estamos visualizando desde Ethos que podría realizarse en cada una de las entidades federativas un desarrollo metodológico y los primeros pasos de un anexo transversal anticorrupción. Y al final de nuestras 3 exposiciones, contaremos con un espacio para preguntas y respuestas por parte de todos los asistentes y será el momento pues en que los 3 podamos responder a todas sus dudas. De modo que sean bienvenidos nuevamente, vamos a dar inicio y entonces le pediría a mi compañero Miguel si puede iniciar con su presentación. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Alex. Y bueno, como bien lo comentó mi compañero, los invitamos a hacer todas sus preguntas por el chat para darle respuesta en los momentos que están marcados en el minuto a minuto para darle respuesta. Entonces, ¿me pueden apoyar, por favor, con la presentación? Bueno, como bien saben, pues estamos aquí para este primer taller de monitoreo del gasto anticorrupción a nivel local. Y podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Mientras les voy comentando que este taller, como lo hemos diseñado con Paulina por parte de la CESNA, estará integrado por 6 partes, donde hablaremos, bueno, el objetivo del taller, por qué fue concebido, qué es lo que esperamos de lograr en este taller, una parte introductoria de explicar cómo fue el anexo, qué es lo de la clave presupuestaria, como ADN del presupuesto, como bien lo mencionaba mi compañero Alejandro, como ADN del presupuesto y un vínculo con el anexo transversal anticorrupción. Después la parte metodológica que la explicará Paulina. Y para concluir son 2 puntos, cómo Ethos visualiza la construcción de un anexo. Y por último, algo muy importante que también es parte central de este taller es la participación y el papel que juegan todos ustedes en el monitoreo del gasto anticorrupción. En la siguiente lámina, por favor, bueno, estaremos hablando del objetivo. Y bueno, pues para nosotros como Ethos resulta muy importante poder compartir toda esta experiencia que hemos llevado a cabo para implementar el anexo transversal anticorrupción y lo importante que es rastrear el gasto anticorrupción. En este sentido, nosotros vemos como aliados muy importantes a todas las organizaciones de la sociedad civil
y también como aliados al sector gubernamental, ¿no? Saber cómo logramos poner el tema en la agenda y al final lo que queremos lograr con este taller, y es por eso que estamos hoy en día aquí, es generar nuevas capacidades de lectura del presupuesto, de comprensión, saber cuando veamos el presupuesto qué sí puede ser anticorrupción, qué no, cómo se lee el presupuesto, qué partes lo integran, sus componentes, y al final poderlo atar con el anexo transversal. Entonces es muy importante poder generar esta parte de capacidad presupuestaria de lectura y de comprensión del presupuesto, que si bien tomaremos como ejemplo el presupuesto federal, no es muy diferente a lo que encontramos a nivel local, que vimos un vistazo a algunos de los presupuestos que hay a nivel subnacional. En la siguiente lámina, por favor. Bueno, aquí como comentábamos, va a ser parte de la introducción y explicaré por qué es importante alinear el presupuesto anticorrupción y cómo ETOS identifica que un anexo puede ser la herramienta que necesitamos para poder conocer el presupuesto, los recursos y las dependencias que están involucradas en el combate a la corrupción. Entonces, la pregunta que lanzamos y que vemos como parte del taller es, ¿por qué es importante rastrear el gasto anticorrupción y cómo puede ayudar un anexo? Bueno, la respuesta es un tanto simple, pero muy concreta, porque cuando se creó el ESNA, el Sistema Nacional Anticorrupción, abreviado como ESNA, en 2015, no era posible cuantificar el gasto anticorrupción. Entonces no sabíamos si los recursos eran suficientes, si estaban bien utilizados y la relevancia que tenía para el gobierno este tema. Entonces el rastrear el presupuesto nos permite tomar acciones, ir aumentando o ver si es necesario aumentar el gasto, direccionarlo a otras actividades, a otras razones, conocer las actividades que está llevando cada una de las dependencias en esta importante labor. Entonces, podría decir como de manera general que nos da la oportunidad de evaluar y conocer los resultados que tiene el presupuesto que está enfocado en el gasto anticorrupción. Por eso es muy importante poderlo rastrear, poder conocer cuánto es el recurso y qué dependencias lo están ejerciendo y cómo lo están ejerciendo. Eso es muy importante, saber cómo se está ejerciendo el gasto anticorrupción. Por favor, en la siguiente lámina. Bueno, aquí es muy importante detenernos un poco. He estado hablando de un anexo, pero quizás para alguno de ustedes no sea tan claro que es un anexo. Entonces, para nosotros como ETOS, un anexo debe responder a 3 preguntas básicas. La primera, ¿cuántos recursos se destinan a determinado tema? Una segunda respuesta que debe de responder es, ¿cuáles dependencias ejercen dicho gasto? Y en la tercera, ¿en qué se ejercen esos recursos? Es decir, ¿en qué actividades? Entonces, al responder estas 3 preguntas, podemos saber quién lo ejerce, cómo lo ejerce y cuánto ejerce, cuántos recursos ejerce. Respondiendo a estas preguntas nos ayuda a resolver qué es un anexo transversal y es lo que permite saber, es lo que nos permite el anexo transversal conocer. Por todo lo anterior, podemos decir que nos ayuda a rastrear la identificación del gasto y nos permite conocer la relevancia que tiene para el gobierno. Por lo tanto, nosotros como ETOS podemos como definir que un anexo transversal es una herramienta presupuestaria que transparenta en un único documento los recursos provenientes de diferentes ramos, dependencias, programas presupuestarios destinados a atender a un sector específico. La siguiente, por favor. A nivel federal existen 9 anexos transversales. Estos 9 anexos transversales están marcados por la ley, en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que rige a la Hacienda Pública Federal. En ese sentido, también hay 2 anexos adicionales y complementarios, como es el caso del anexo transversal anticorrupción, que si bien no son obligatorios, de alguna manera están publicados en el presupuesto de egresos de la Federación de manera complementaria. En los anexos que son obligatorios podemos encontrar que atienden temas de indígenas, de campo, de género, niños y niñas, de igualdad, de ciencia y tecnología, y bueno, como el que nos tiene en este momento aquí, pues el que tiene para el combate a la corrupción. Siguiente, por favor. Bueno, por lo que se refiere a nivel local, a nivel subnacional, también ha habido se ha aplicado esta herramienta presupuestaria a nivel local, traído desde lo federal.
Entonces, por ejemplo, de su lado izquierdo podemos ver que el Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal 2020, es decir, para el actual, hay un anexo transversal que se llama corrupción e impunidad. Es muy similar a lo que encontramos a nivel federal. Ellos tienen, como pueden ver, identificados algunas dependencias. Aquí me detengo un poquito, solamente es una toma de pantalla, como el anexo es un poco extenso, no permitía visualizar de manera correcta todo el anexo, entonces decidimos poner solo una parte del anexo, el inicio del mismo. En este caso, del lado izquierdo atiende lo que es corrupción e impunidad, y vemos que del lado derecho, en el estado de Hidalgo también para este ejercicio fiscal, ellos tienen un anexo transversal que lo titulan Erogaciones para la igualdad entre hombres y mujeres. Como vemos, son dos temas que también en el orden federal están metidos, y a nivel subnacional también replicaron esta importante herramienta. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, ahora pasaremos a una parte muy importante que es la clave presupuestaria, y lo identificamos como el ADN del anexo transversal y también del presupuesto. Esta parte va a ser muy importante para poder comprender y atar el presupuesto a cualquier anexo y poder identificar cómo se lee y cómo se estructura el presupuesto de egresos. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, les explico. Esta es la estructura presupuestaria para 2021 que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Como podemos ver, está dividido en diferentes clasificaciones. Pero para hacerlo un poco más entendible, yo lo podría comparar como que es como un CURP. El CURP que tenemos cada uno de nosotros, que nos identifica de manera individual de todas las demás personas. Por ejemplo, en el CURP podemos encontrar dígitos que nos identifican si somos hombres o mujeres, si somos de X estado, nuestra fecha de nacimiento, ¿no? De manera completa. De manera similar es la estructura presupuestaria, porque por medio de dígitos, en el caso federal son 36 dígitos, los que nos permiten conocer el presupuesto y cómo está armado. Es decir, vemos que está identificado en clasificaciones administrativa, la funcional programática, la económica y la geográfica. La administrativa, de manera general, está compuesta por el ramo y la unidad responsable, es decir, quién ejerce. Solo por poner un ejemplo, puede ser la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública, la Cámara de Diputados como unidad responsable, ¿no? Después encontramos la funcional programática, que esta nos dice cómo se gasta, con base en qué objetivos, como puede ser el desarrollo económico, desarrollo social, y los programas presupuestarios que podemos encontrar, por ejemplo, el de Sembrando Vida, podemos encontrar alguno de combate en cuestiones de género, de igualdad. Y la económica nos dice en qué se gasta específicamente el recurso. Aquí se divide en objeto de gasto, tipo de gasto y de financiamiento. Es decir, aquí viene una clasificación del objeto de gasto que nos dice exactamente cómo peso a peso se gasta el recurso. Es decir, si se gasta en servicios personales, si se gasta en papelería, si va para pagar la deuda pública, ¿no? Solo por poner un ejemplo. Y la fuente de financiamiento nos dice quién está otorgando ese recurso, es decir, si viene de recursos propios, si viene de algún préstamo de algún organismo internacional, solo por poner algún ejemplo, y lo geográfico en dónde se gasta, es decir, cómo se distribuye este recurso, en qué estados. Hay que recordar que esta es la clave presupuestaria federal, entonces nos dicen en qué estado se está ejerciendo este recurso. Entonces, al conocer toda esta estructura programática, nos permite ubicar y leer los recursos que son asignados. Entonces, cada uno de los dígitos, como hacía esta similitud con la CURP, nos permite identificar el recurso a quién está asignado, en qué programa y en qué actividad se va a gastar. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Entonces, como vimos en la pantalla pasada, pudimos ver que viene un objeto de gasto. Este objeto de gasto se compone actualmente de 5 dígitos. Estos dígitos nos permite, al igual que la homoclave, también poder identificar en qué gasto se está llevando a cabo, se está ejerciendo este recurso. En esta parte de codificación,
de estos 5 dígitos se dividen en capítulo, que son 9 capítulos los que tenemos a nivel federal. En un momento más les enseñaré cuáles son cada uno de ellos. Solamente por mencionar algunos, vienen servicios personales, que son todos los gastos de sueldos y salarios, con toda esta parte como de prestaciones. El capítulo 2000, que son como la parte de servicios, y llega hasta el 9000, que es lo de deuda pública. Después viene la partida, que puede ser genérica y específica. Bueno, más bien es genérica y específica, y la específica es el último grado de especificación, y esta nos permite conocer exactamente en qué rubro de gastos se está erogando el recurso. La siguiente, por favor. Aquí les tengo por ejemplo, un ejemplo de cómo viene el clasificador por objeto de gasto y cómo se compone la partida presupuestaria. Entonces, si vemos en la parte superior de la pantalla, viene el número 1000, que es servicios personales, como les comentaba, es toda la parte de sueldos y salarios. El concepto serían el 1100, que es remuneraciones al personal de carácter permanente. La partida genérica, por poner un ejemplo, nos vamos al número 113, algunos renglones abajo, que son sueldos al personal permanente, y la partida específica sería este número que les comentaba, que se compone de 5 dígitos, que sería la 11301, que es sueldos base. Entonces, si en el presupuesto federal vemos esta partida, podemos conocer cuánto es lo que se le paga por sueldos base al personal que está adscrito a X dependencia o X unidad responsable. Por ejemplo, más abajo podemos encontrar también cuáles vienen honorarios. Si nos vamos un poquito al final de la pantalla, vemos los 1300, que son remuneraciones adicionales. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar las primas que también se les llegan a pagar a los servidores públicos. Por poner un ejemplo, la 13101, que está casi al final de su pantalla, es la prima quincenal por años de servicio efectivos prestados. Es decir, se va desglosando el recurso por partida presupuestaria, por partida específica, y podemos conocer peso a peso cómo se eroga el recurso en el presupuesto de egresos. La siguiente, por favor. Bueno, aquí lo quisimos hacer un poquito más gráfico. Aquí pusimos cada uno de los capítulos. Entonces vemos que el 1000 es servicios personales, el 2000 es materiales y suministros, el 3000 es servicios generales. Por ejemplo, materiales y suministros, me detengo ahora ahí porque ya hablamos un poquito de servicios personales, y vemos que en el 2000 podemos encontrar un concepto que son el 2200. Solo por poner un ejemplo, son alimentos y utensilios. Encontramos una partida específica que es la 2205. Permítanme tantito, que son productos alimenticios para la población en caso de desastres naturales. Entonces, si quisiéramos conocer cuántos recursos se erogaron por un desastre natural en X estado, tendríamos que ir a la partida 2205 y conocer y sumar esos recursos que están destinados a este fin, ¿no? Más abajo, por ejemplo, encontramos servicios generales, un concepto que ponemos de ejemplo, que es el 3100, que son servicios básicos, y la partida específica vemos que la 31505 son los servicios de telefonía celular. Entonces, también con esto podemos conocer cuánto se gasta en el pago de servicios de telefonía celular. Y así como les comentaba, llega hasta 9000, que es deuda pública. Esta parte es muy importante detenernos aquí y entenderla, porque la partida presupuestaria nos permitirá atar el presupuesto del anexo transversal anticorrupción. Posteriormente les explicarán más a detalle por qué es importante como ir identificando qué gastos queremos involucrar en un anexo y cuáles no. Como pueden ustedes aquí observar de manera muy general, hay gastos muy específicos como son sueldos y salarios, y otros que a lo mejor serían más difíciles de involucrar en un anexo, como puede ser deuda pública o las inversiones financieras, ¿no? Que son un tema que parece un tanto ajeno a un combate a la corrupción, o si volteáramos la mirada a temas de género o de niños y niñas, se vería muy ajeno. Pero si vamos a ver cosas de servicios personales, todo el personal que está atendiendo estas labores, claro que están involucradas en este tipo de acciones. Entonces, de manera resumida, podríamos decir que la clasificación por objeto del gasto, estas partidas, es lo que nos ayuda a vincular el presupuesto con
con las actividades anticorrupción. En este sentido, es muy necesario conocer cómo está integrada toda la clave presupuestaria. Si bien es una clave presupuestaria, es muy larga porque son 36 dígitos y cada uno representa una parte, un componente de esta clave presupuestaria. Bueno, al final nosotros creemos que el eslabón que permite unir al presupuesto con una política anticorrupción es la partida presupuestaria. Por eso aquí nos detuvimos un poco más, los explicamos un poquito a más detalle. Si bien son muchísimas partidas, muchísimos conceptos y 9 capítulos, bueno, aquí pusimos algunos ejemplos solo para que lo conocieran y pudieran entender la siguiente parte del proceso de este taller en cómo se vinculó, ¿no? Siguiente, por favor. En este sentido, nos detuvimos un poquito a explicar la partida presupuestaria y ahora regresamos nuevamente a la clave presupuestaria, ahora a nivel subnacional. En este caso agarramos, estamos mostrando 2 ejemplos. El primero de ellos es Coahuila. Si vemos y lo comparamos con nivel federal, la clave presupuestaria de Coahuila es muy similar a lo que presenta el gobierno federal, donde presenta el año del ejercicio, su ramo, es decir, quién lo está ejerciendo junto con la unidad responsable, la finalidad, la función y la subfunción, en qué actividades. Y después vemos también que tienen sus programas presupuestarios, el objeto de gasto que expliqué hace algunos momentos, su fuente de financiamiento, y aquí, a diferencia del nivel federal que marcaba los estados, bueno, marca los municipios o localidades, porque evidentemente es un presupuesto estatal, para ver qué recursos se le transfieren a ciertos municipios, a ciertas localidades, pero al final esta clave presupuestaria de Coahuila nos permite ver que como se realizó esta vinculación a nivel federal con la Política Nacional Anticorrupción, se puede lograr también algo similar en el estado de Coahuila. Siguiente, por favor. El siguiente caso es el de Tabasco, que al igual que Coahuila y al igual que a nivel federal, bueno, la clave presupuestaria es muy similar, son las 3 muy similares, tienen una estructura muy parecida. Aquí, por ejemplo, podemos ver que Tabasco, ellos agrupan la económica y geográfica en una sola clasificación, sin embargo, bueno, al final siguen siendo las mismas 4 clasificaciones con los mismos componentes, y podemos ver que también ellos manejan el objeto del gasto en la clasificación económica y geográfica, ya es de las últimas recuadros de su pantalla donde está la clasificación económica y geográfica, ellos también manejan el objeto de gasto. Entonces, en este sentido, también Tabasco podría ser un ejemplo y podríamos tomarlo como base para también poder implementar un anexo transversal. Aquí solamente tomamos 2 ejemplos, Coahuila y Tabasco, pero bueno, creemos que cada uno de los estados con sus peculiaridades podrían, identificando su presupuesto, se podría atar este presupuesto con alguna actividad anticorrupción, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte es todo y quisiera pasar a la parte de preguntas y respuestas si queda alguna duda por parte del público sobre esta parte que expliqué. Bueno, veo que Aldo Rafael Alonso Hernández Ruiz dice, dentro del anexo transversal que lograron incluir en el PEF 2021, ¿se cuenta con asignaciones federalizadas? Es decir, ¿recibirán los sistemas locales anticorrupción presupuesto para la implementación de la política nacional anticorrupción? ¿Alguien de mis compañeros quisiera responder la pregunta? Adelante, Pau. Gracias. Bueno, pues buenos días a todas y a todos y agradezco nuevamente la invitación de ETOS a participar. Ahora, por mi parte, en representación de la CESNA. Con respecto a la pregunta, es muy importante, como ya les comentaba Miguel, que los anexos transversales no son recursos adicionales. Del presupuesto programado, dependiendo el momento en el que estemos del presupuesto, si estamos en el proyecto de presupuesto, pues es presupuesto programado, si ya es aprobado o si ya durante el tiempo se está ejerciendo,
no son recursos que se etiqueten adicionales a lo que se programó o se aprobó como parte del presupuesto. En realidad es una como clasificación, es una etiqueta que se le ponen a los recursos aprobados que se van a destinar o ejercer en cierto rubro, en este caso el tema del anexo transversal. Entonces no hay que ver a los anexos transversales como recursos adicionales, por ejemplo en este caso para implementar una política, sino que como parte del ejercicio de programación presupuestaria más bien tendríamos que estar clasificando el presupuesto en las ciertas partidas que nos permitan desarrollar los proyectos necesarios y entonces sí ponerles esa etiqueta o esa clasificación donde nos diga que van a estar etiquetados en X o Y anexo. No sé si quisiera complementar algo, Alex o Miguel. No, creo que está muy bien. Bueno, por mi parte es todo y ahora le paso la palabra, o bueno, que continúe Paulina Vallejos con la parte de su presentación, por favor. Ok, muchas gracias, Miguel. Sí, hay otra pregunta. Yo creo que igual y con mi intervención se puede resolver esta pregunta y si no, terminando la contestamos. Bueno, pues digo, creo que ahorita Miguel nos hizo una pues muy buena explicación sobre cómo se compone la clave presupuestaria, que al final, justo como lo decían, pues es el ADN del presupuesto. Es la forma en la que podemos identificar cómo, en qué, para qué y cuánto se destinan, cuántos recursos se destinan en cada una de las dependencias, para cada una de las temáticas, con ciertos objetivos y demás. En este caso, si quieren la siguiente, voy a tratar de explicar cómo realizamos la metodología para la integración del anexo transversal anticorrupción, para el 2021, para el presupuesto 2021. Como ya les decía Miguel, y lo repito, pues los anexos transversales son estos como mecanismos dentro del presupuesto que nos permiten identificar cuántos recursos se destinan a un objetivo en específico, ¿no? Es muy importante recordar que también el presupuesto tiene un componente de política pública y es por eso que es muy importante identificar desde el inicio no solo en qué dependencias se está registrando los pesos y centavos, sino para qué, ¿no? Con qué objetivos se están ejerciendo estos recursos. Y bueno, por supuesto, pues nos sirven también como un mecanismo de transparencia y de rendición de cuentas. Como sabemos, durante el año, una vez que ya estamos ejerciendo los recursos, hay que integrar informes trimestrales que se presentan ante la Cámara de Diputados y pues finalmente también una vez que ya se termina el ciclo presupuestario hay un informe de cuenta pública en donde ya podemos ver como toda la historia de cómo se ejercieron los recursos. Entonces, desde que iniciamos la planeación del ciclo presupuestario y hasta que terminamos con la rendición de cuentas, los anexos transversales también forman parte de este proceso. La siguiente. También, bueno, el Sistema Nacional Anticorrupción, ya lo decía, es este sistema que está integrado por las instituciones, 6 instituciones públicas que encargadas del control y el combate a la corrupción, y una séptima institución que no es institución pública, sino son los comités de participación ciudadana, y que esto es como un gran acierto del Sistema Nacional Anticorrupción, porque el presidente del CPC es quien preside también el Sistema Nacional Anticorrupción, es un ciudadano que pues nos permite también tener como esta visión del control y del combate a la corrupción como desde una visión de corresponsabilidad. Y bueno, para su óptimo funcionamiento como sistema es muy importante identificar cuántos recursos se requieren para que esto se opere de una buena forma, ¿no? Entonces, bueno, pues el anexo transversal anticorrupción, un poco lo que pretende, pues es
identificar cómo, quién y en qué se gasta, así como también los objetivos y las metas e indicadores que se tienen que identificar para el control y el combate a la corrupción. La siguiente. Como antecedentes de este anexo transversal anticorrupción o ATA, por sus siglas, en 2017, justo Ethos, en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil, como parte del colectivo PESO y demás, pues impulsaron la conformación de un anexo transversal en esta materia, para que para el 2018, para el presupuesto 2018, pues se contara ya con un anexo transversal, ¿no? Esto se logró, fue un gran acierto. Sin embargo, el reto de este primer ejercicio de anexo transversal, pues era que no había existido un diálogo entre la Secretaría de Hacienda y las dependencias involucradas en la materia, ¿no? Como que el objetivo fue identificar a nivel federal, de todas las dependencias y de todo el presupuesto federal, cuánto se concebía que estaba destinado al combate a la corrupción. Y por lo tanto, pues no había una metodología que permitiera a las instituciones tener como ciertos criterios que dijeran, pues esto efectivamente sí va al control de la corrupción o esto queda fuera, ¿no? Sino que se hizo una gran bolsa de recursos en donde pues no sabíamos cuáles eran los programas presupuestarios que efectivamente estaban encaminados a combatir la corrupción, las unidades responsables tampoco como que era muy claro, y entonces, pues obviamente el seguimiento y la evaluación se dificultó, lo cual no provocó que para el 2019, para el proyecto de presupuesto 2019, pues este ejercicio no se recuperara y ahí no quedó, ¿no? Como que seguimos intentando como parte también de un ejercicio ya en conjunto entre el gobierno y la sociedad civil para que se incluyera como parte del presupuesto pues un artículo transitorio en donde se elaborara una metodología la cual nos permitiera la integración de este anexo transversal anticorrupción de una forma mucho más pensada, con muchos más elementos y, como les decía al inicio, también con esta visión de política pública. La siguiente. Y entonces, bueno, pues se conformó un grupo de trabajo entre la Secretaría de Hacienda y la CESNA para justo responder a este mandato que había encomendado la Cámara de Diputados de integrar esta metodología. Y bueno, fue así que se integró el famoso anexo transversal anticorrupción con el objetivo que ya les decía, de identificar, poder dar seguimiento, transparentar todos estos recursos que están encaminados al combate y al control de la corrupción, pero era muy importante que tuviera esta visión de política pública. Entonces se articuló, ahorita les voy a explicar cómo fue esta articulación con la Política Nacional Anticorrupción, con los elementos estratégicos que contiene la política nacional, y también era como muy importante tener en cuenta como un componente de transparencia, ¿no? Entonces es por eso que se sumó o se contó con la participación de muchas organizaciones de la sociedad civil. Ethos fue una de ellas, y la idea es justo poder generar como estos pues mecanismos de comunicación durante el ejercicio para que sepamos realmente hacia dónde se van todos estos recursos. La siguiente. Entonces, bueno, trataré de ser muy breve con la explicación de la metodología, pero también muy precisa. Principalmente se focalizó este anexo transversal en las instituciones del Comité Coordinador, como ya les decía, porque pues al tener esta visión de política pública con la Política Nacional Anticorrupción, debíamos de integrar los ejes, los objetivos y las prioridades de política hacia la clave presupuestaria que ya nos explicaba Miguel, ¿no? Entonces, hay como dos aspectos muy importantes. Por un lado, que las instituciones del Comité Coordinador no destinan por completo todos sus recursos al combate a la corrupción. Hay recursos que, como ya veíamos por la clasificación por objeto de gasto, pues están encaminados a otras cuestiones para su operación y que no necesariamente nos sirven o tienen el objetivo de combatir o controlar la corrupción.
Y también, por otro lado, pues hay otras instituciones que no son parte del Sistema Nacional Anticorrupción que llevan acciones encaminadas o que abonan al control de la corrupción. Entonces, bajo estas dos premisas es que para este primer ejercicio se focalizó en los integrantes del comité coordinador, y una vez que se fortalezca ya toda la implementación de la Política Nacional Anticorrupción con su programa de implementación, entonces sí poder sumar a las distintas instituciones que llevan a cabo acciones de política pública como lo marca la política nacional. La siguiente. Esto es también muy importante, se omite como parte de las instituciones del Comité Coordinador al Comité de Participación Ciudadana, y esto es porque pues, es una instancia ciudadana, colegiada, que como tal no recibe recursos públicos, el único recurso que recibe son honorarios, y esta es la relación pues administrativa que tiene con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional, y es por eso que la CESNA, al recibir recursos públicos y ser este órgano de apoyo técnico al Comité Coordinador, se incluye, ¿no?, como parte de la integración de este anexo transversal anticorrupción. Y pues como parte de este grupo de trabajo con la Secretaría de Hacienda, pues tuvimos la buena noticia de que se sumaban proactivamente las instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera, la Procufiscal, el SAT y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y esto, bueno, digo proactivamente porque aún no se tenía identificadas dentro de todas las prioridades de la política nacional anticorrupción las instituciones específicas que abonan al control y combate. Sin embargo, esto va a estar incluido como parte de los programas de implementación, y al ser estas instituciones del ramo de Hacienda y Crédito Público que tienen muy claro cuáles son las acciones que realizan para el control y el combate, pues decidieron sumarse a este ejercicio, lo cual pues fue muy bueno, ¿no? La siguiente. Ya ahora sí, como entrando ya en materia metodológica, dentro de la Política Nacional Anticorrupción existen pues como 4 niveles dentro del esquema o la estructura general de la política. Son 4 niveles, ¿no? Tenemos ejes, objetivos generales, objetivos específicos y prioridades. Los ejes son como estas 4 grandes temáticas en donde se clasifican las distintas temáticas que resuelve el problema de atender o de combatir la corrupción. Y posteriormente, pues obviamente estas cuatro ejes tienen sus objetivos generales, y posteriormente tenemos objetivos específicos que nos permiten ya como ir desagregando nosotros consideramos las 10 grandes temáticas que atiende esta política nacional. Y a su vez, dentro de estos 4 ejes, pues hay 10 prioridades, ¿no? Entonces, estos cuatro niveles de ejes, objetivos generales, objetivos específicos y prioridades, fueron los que nos permitieron alinear o vincular la clave presupuestaria de las distintas instituciones a la Política Nacional Anticorrupción, y por ende tener un anexo transversal anticorrupción. La siguiente. Como ya les decía, pues estas fueron las 4 categorías, y el objetivo precisamente pues era vincular el presupuesto a estas 4 categorías de alineación: el eje, el objetivo general, el objetivo específico y la prioridad. La siguiente. Y bueno, esta es la estructura que veíamos. Esta es de 2020 porque fue con la que se elaboró la metodología para la integración del ATA. Sin embargo, mantiene la misma estructura. Ya nos explicaba Miguel, ¿no?, la clasificación administrativa, funcional, económica, geográfica, y precisamente esta estructura o esta clave es la que me permite identificar cada una de las líneas que contiene la Política Nacional Anticorrupción en su categoría más pequeña, que son las prioridades, asociarlas a las claves presupuestarias. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos ver precisamente esta alineación, y cómo vemos que las primeras 3 como grandes columnas, donde vemos las clasificaciones de
la clave presupuestaria. Después vienen los criterios del anexo transversal anticorrupción y su alineación con la política nacional anticorrupción, y finalmente el importe o el porcentaje de esos recursos asociados a esa prioridad. Aquí me voy a tratar de detener un poco, porque es muy importante identificar que de cada una de las líneas del presupuesto aprobado para cada una de las instituciones que participaron en el ATA, podemos identificar la alineación hacia la política nacional, ¿no? En este ejemplo, vemos que tenemos el eje 1, que es de combatir la corrupción y la impunidad, con el objetivo general 1, el objetivo específico 1, que tiene que ver con denuncia, el proceso de denuncia, investigación y sanción, y después tenemos identificada la prioridad 3, asociada al ramo 47, que es la CESNA, y en donde vemos a modo de ejemplo que del importe que tenemos aprobado, que podrían ser 100 pesos, el 50% se destina a esta prioridad. Puede ser que el otro 50 esté asociado a otra prioridad o que no sea gasto vinculado. Entonces, esto lo explico porque si nosotros vemos todo el presupuesto de una institución, de un ramo, o si lo queremos ya ir clasificando por unidad responsable y demás, que participaron en el ATA, vamos a poder identificar estas 4 categorías y a su vez los porcentajes o factores y el importe que se etiquetó en este ejercicio. La siguiente. Esto es únicamente para entender un poco de conceptos. En los sistemas hacendarios, y esto también aplica para la Secretaría de Hacienda a nivel federal, pero también para los recursos federalizados, los criterios de alineación que ellos incluyen como parte de los anexos transversales son estas categorías, ¿no? Vertiente, programa, componente y subcomponente, y el símil de nuestras categorías de alineación, como para entender a qué se refiere la vertiente cuando veamos el excelote del presupuesto. La vertiente se refiere al eje, el programa al objetivo general, el componente al objetivo específico y el subcomponente a la prioridad. Esto, les digo, es únicamente como referencia para poder analizar adecuadamente los documentos. La siguiente. Estos, bueno, en realidad son como los criterios mucho más específicos, cómo fuimos llevando a cabo este ejercicio. Lo primero era, pues, darles a conocer a las instituciones que iban a participar. En la metodología, se hicieron varias reuniones para dar a conocer esta metodología, y cada una de las instituciones debía de registrar como parte del presupuesto, del proyecto de presupuesto, perdón, pues las categorías de alineación de cada una de las líneas. Entonces, si nosotros tenemos, ya veíamos, ¿no? Todas las partidas presupuestarias programadas a ejercer en el siguiente año, pues nosotros teníamos que ir identificando de cada una de las partidas a qué prioridad se vincula, ¿no? Entonces, si yo tengo mis servicios personales del área de sanciones dentro de la Fiscalía, por decir, pues eso se va a la prioridad 5, que tiene que ver con el proceso de sanción. Si yo tengo, no sé, dentro de una partida que se va a asesorías y yo voy a hacer la plataforma digital nacional y para eso voy a contratar a alguien que me haga una asesoría, entonces elijo la prioridad que tenga que ver con este tema. La idea era pues realmente hacer como un diagnóstico institucional de todo el presupuesto que tenemos programado para el siguiente año, a qué prioridades de la política nacional se vinculan, y entonces sí, como resultado final, obtener pues la bolsa real de recursos encaminados a tal o cual cuestión, ¿no? La siguiente. Para esto hay pues como tres conceptos muy generales, pero que nos ayudaron a integrar como institución al momento de cargar la información en el sistema de Hacienda. 3 conceptos, ¿no? Primero, pues el gasto directo. Y esto es identificar cuáles de las partidas que tenemos en mi proyecto de presupuesto realmente están directamente relacionadas
con las prioridades de la política nacional, ¿no? Esta relación que les comentaba hace un momento de asesorías, la partida de asesorías, cuánto recurso yo le voy a destinar a la asesoría para el desarrollo de la plataforma digital nacional, ¿no? Por ejemplo. Y así sucesivamente de todas las partidas. Entonces, poder identificar el gasto directo que hay entre el presupuesto y su vinculación con la política nacional. Luego el gasto indirecto, que son como estas partidas que nos pueden servir pues de soporte para el desarrollo de los proyectos sustantivos, ¿no? Por decirlo así, y el gasto no vinculado, ¿no? Que son rubros que si bien se requieren para la operación de una dependencia, pues no resuelven temas de política pública encaminados al control de la corrupción en este caso, ¿no? Como lo son el servicio de limpieza, la papelería, ¿no? Cuestiones que son muy operativas y que en realidad pues no tienen un objetivo directo hacia el objetivo del anexo transversal anticorrupción. La siguiente. Y bueno, ya como para seguir con la historia, una vez que ya se cargaba toda la información, pues entraba un proceso de validación entre la Secretaría de Hacienda y nosotros únicamente como revisores de la cuestión técnica, nosotros como CESNA, en la que ya que pasaban todos los filtros del sistema donde estuviera la información debidamente llenada y demás, nosotros lo que verificábamos es que al menos las prioridades en las que dentro de la Política Nacional Anticorrupción se identificaban como líderes de implementación a las instituciones del Comité Coordinador, entonces estuvieran abordadas como parte del presupuesto. Es un decir, si una prioridad en la que no sé, la promoción de la integridad en el sector público, en donde la Secretaría de la Función Pública es líder de implementación, pues nosotros verificábamos que esa prioridad se estuviera atendiendo en el presupuesto de la Secretaría de la Función Pública con alguna de sus unidades responsables, y en caso de que no, hacíamos contacto con la Secretaría de la Función Pública para pues poder entender por qué era esto, o sea, si se había hecho una vinculación o se había decidido dejarla por un lado. Y entonces para esto es que se hacen unos documentos que son públicos también, como parte de la exposición de motivos, en donde se explican pues cuál fue el ejercicio que se realizó en cada una de las instituciones. Vemos estos, por ejemplo, casos proactivos de la Secretaría de Hacienda, en donde explica, por ejemplo, la UIF, cuáles son las acciones que ellos realizan y por las que están etiquetando recursos asociados a la Política Nacional Anticorrupción, y cuál fue también la lógica en la que se vincularon a una o a otra prioridad. La siguiente. Y bueno, ya para terminar, que creo que ya estoy al límite de mi tiempo, anualmente, o bueno, al terminar el ejercicio fiscal del próximo año, se va a realizar un informe ciudadano, el cual pues queremos que sea como un espacio de diálogo entre el gobierno y la sociedad civil. Por eso es que, bueno, la verdad es que estos ejercicios con ETOS y con otras organizaciones nos parecen fabulosos, en el que podamos sumar estos esfuerzos y poder integrar un informe que pues muestre no solamente la parte técnica, sino ya poder explicar de una forma mucho más coloquial cuáles fueron todos estos recursos que se ejercieron en materia anticorrupción, lo que implica que se ejerza, por ejemplo, en una o en otra partida. Y para esto también construimos 10 indicadores a los cuales les vamos a ir dando seguimiento. Y entonces, bueno, pues esperamos que estos informes también nos sigan impulsando el debate y la discusión en estos temas. La siguiente. Esto es todo. Muchísimas gracias y pues también si hay alguna pregunta, quedo a sus órdenes. Bueno, de Sinaloa había una que nos dice,
podríamos tomar como base la clave del presupuesto federal como estándar ejemplar para hacer un análisis en los locales, o hay algo que le falte que debamos tomar en cuenta a la hora de identificar la clave del presupuesto estatal. Como tal, todo el tema de desarrollo de estructura programática, armonización contable y demás, pues obviamente la recomendación es que se acerquen, por supuesto, a la Secretaría de Finanzas y a la Secretaría de Hacienda a través de las distintas áreas que hay para realizar esto. Sin embargo, claro, la recomendación siempre es que la estructura programática a nivel local sea pues similar a la federal, y entonces de esta forma podemos continuar con estos ejercicios, no solo de anexos transversales, sino también de política pública y demás. Bien, muchas gracias, Pau. Pues vamos a continuar con la tercera parte de la presentación. Se apoyan con la presentación, por favor. Pues una vez que ya revisamos el ADN del presupuesto público con Miguel, y una vez que ya conocimos el desarrollo metodológico y de implementación del anexo transversal anticorrupción en 2021, estamos en posibilidad ahora de revisar cómo desde ETOS estamos visualizando el poder construir un anexo transversal anticorrupción en cada una de las entidades federativas, en todas aquellas donde haya las posibilidades de hacerlo. Aquí lo primero que quisiéramos comentar es justamente que es primordial que el anexo transversal anticorrupción de una entidad federativa surja con base en las circunstancias que están privando en ese estado, ¿no? Que surja precisamente a partir del entramado institucional que se tiene en esa entidad federativa y a partir también del entramado de las políticas públicas que están implementadas en ese estado, en esa entidad, para que responda justamente a las condiciones propias y en ese sentido tenga la posibilidad, una mayor posibilidad de éxito y de continuidad en el futuro. La siguiente, por favor. Como vimos ya con la presentación de Miguel y de Paulina, identificamos que hay 3 pilares para desarrollar un anexo transversal anticorrupción. Es decir, necesitamos, como organizaciones en nuestro estado, en nuestra entidad federativa, contar y tener 3 pilares para poder diseñar metodológicamente nuestro anexo transversal anticorrupción. El primer pilar es precisamente la clave presupuestaria, que ya revisamos a detalle y que es el ADN del presupuesto, porque nos marca cómo vienen ejerciéndose los recursos, primero con su ramo, es decir, con cuál secretaría, con su unidad responsable, cuál oficina adentro de la secretaría, después cuáles programas presupuestarios, en fin, hasta que llegamos al nivel del objeto del gasto, que se desagrega en su mayor nivel en la partida específica, y esa partida específica es la que se puede alinear, como se hizo en el ATA federal, con la Política Nacional Anticorrupción. De la misma forma, en la clave presupuestaria de cada entidad federativa, que son muy similares a la clave presupuestaria federal, también por la pregunta que hacía Sánchez Castillo, las claves presupuestarias no van a variar mucho, de modo que necesitamos familiarizarnos mucho con la clave presupuestaria de nuestra entidad federativa. Ese es el primer pilar indispensable con el que vamos a poder construir un anexo transversal anticorrupción. El segundo pilar es justamente identificar algún documento rector de la política anticorrupción. Como mencionaba Paulina, nuestro documento rector a nivel federal fue la Política Nacional Anticorrupción. En este sentido, el documento rector ideal para los estados sería su política estatal anticorrupción. Y un tercer elemento fundamental, el tercer pilar para construir un anexo transversal anticorrupción en la entidad federativa, se refiere a un aspecto más metodológico, que es cómo afinar nuestro cálculo. Y
qué nos referimos con afinar nuestro cálculo? Justamente, ya lo mencionaba Paulina, pero lo vamos a detallar un poquito más adelante, esta parte de seleccionar, diferenciar y extraer solo el gasto anticorrupción. ¿Y por qué menciono esto? Porque, por ejemplo, en la primera edición del Anexo Transversal Anticorrupción 2018, cuando revisamos nos encontramos que estaba incluida, por ejemplo, distintas oficinas de la Secretaría de Agricultura como combate a la corrupción. Estaba incluido también el Hospital Infantil de México como una entidad de combate a la corrupción. Entonces, los 10.400 millones de pesos que se contabilizaron como gasto destinado a combatir la corrupción en el primer anexo transversal en 2018, vimos que se encontraba muy inflado, que hubo mucha simulación presupuestaria. Precisamente ese es el tercer pilar que necesitamos trabajar en cada una de nuestras entidades federativas para evitar la simulación presupuestaria. Por eso decimos que necesitamos afinar nuestro cálculo, que solo sea incorporado en el anexo transversal anticorrupción lo que específicamente es gasto anticorrupción. La siguiente, por favor. Bien, una vez que revisamos los tres pilares para construir un anexo, podemos ahora revisar cada una de las posibilidades que desde ETOS visualizamos que se pueden abrir. ¿Cuáles serían las distintas rutas, ¿no? 3 rutas identificamos en principio. La primera ruta sería un anexo transversal que se desarrolla con base en la política estatal anticorrupción, que aún son pocos estados los que tienen aprobada su política estatal anticorrupción. Entonces, habrá algunos estados que estén en posibilidad de implementar o de iniciar el desarrollo metodológico de un anexo transversal anticorrupción con base en su política estatal anticorrupción. Es decir, ¿por qué es importante contar con este documento rector, que sería la política estatal anticorrupción? Porque justamente, como nos explicaba Paulina a nivel federal, a nivel local, las políticas estatales anticorrupción también tienen un detalle que nos sirve mucho metodológicamente para el diseño del anexo. ¿En qué consiste este detalle? En que la política estatal anticorrupción identifica ejes muy específicos e identifica también a los actores claves que van a llevar a cabo algunas de las principales actividades. Primeramente, los integrantes del comité coordinador. Posteriormente, cuando ya los programas de implementación están desarrollados, ahí ya se pueden integrar incluso otras dependencias fuera del sistema local anticorrupción. Pero esta política estatal anticorrupción lo que permite es ir como delineando y como delimitando cuáles serían las dependencias que estaríamos considerando dentro del anexo transversal anticorrupción. Y si la política estatal anticorrupción señala aspectos de que se va a combatir, por ejemplo, el cohecho o el lavado de dinero, por señalar 2 ejemplos muy específicos, bueno, eso también ya nos va perfilando cuáles son las dependencias que tendríamos que incluir o que tendrían que ser incluidas dentro del anexo transversal anticorrupción en nuestra entidad federativa. Y así, esta política estatal anticorrupción se constituye en una base ideal para el desarrollo metodológico de un anexo transversal en nuestro estado. La siguiente, por favor. Una segunda ruta que visualizamos desde ETOS es si el Estado no cuenta con política estatal anticorrupción aprobada, se puede acudir o se puede echar mano de algún plan o alguna política estatal. Por ejemplo, en el caso del Estado de Morelos, nosotros identificamos que ellos tienen en su Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 un eje transversal que, como ustedes lo pueden ver en pantalla, se llama Cero Corrupción. Y es muy importante que si no tenemos una política estatal anticorrupción aprobada en nuestro estado, pudiéramos identificar cuál sería un sustituto ideal.
Un sustituto sería, por ejemplo, este Plan Estatal de Desarrollo 2019-24, porque contiene un eje específico que se llama cero corrupción e incluso otro que se llama cero impunidad. Pero aquí vale la pena hacer una anotación muy, muy importante a nivel metodológico. Una política o un plan estatal, es decir, un plan estatal o una política estatal que sustituya a la política estatal anticorrupción, únicamente nos puede servir si dentro de su diseño tiene apartados específicos para el combate a la corrupción y si esos apartados específicos plantean ejes específicos y si esto nos permite delinear cuáles dependencias son las encargadas de cumplir con ellos. Si el plan estatal de desarrollo o la política estatal en que nos quisiéramos apoyar no cuenta, no desarrolla ejes, si no perfila dependencias, entonces no nos puede servir. Tal vez sea un plan estatal o una política estatal que tenga una serie de mensajes, quizás de propuestas, de planteamientos muy generales, muy genéricos, muy abstractos, pero que no vamos a tener posibilidad de operativizar en un anexo transversal anticorrupción. Por eso es que señalamos que si el plan estatal o si la política estatal cuenta efectivamente con apartados y cuenta con ejes, y esto nos permite ir identificando ya algunas dependencias, entonces sí nos es útil para poder alinear, como decíamos, como venimos viendo desde el inicio del taller, el gasto que se localiza en la partida específica, en el objeto del gasto, en la clave presupuestaria, alinear la partida específica con su política estatal anticorrupción, o si no la hay, alinear esa partida específica con el plan estatal de desarrollo o con alguna política estatal que combata la corrupción. La siguiente, por favor. Una tercera vía para implementar y para diseñar metodológicamente un anexo transversal en la entidad federativa sería identificar de manera individual las dependencias o unidades responsables. Es decir, si en nuestro estado no tenemos aprobada una política estatal anticorrupción y tampoco contamos con algún plan de desarrollo estatal que específicamente aborde el tema de la anticorrupción, que delinee ejes, que delinee dependencias, si no contamos con eso, entonces podríamos llevar a cabo una identificación individual de las dependencias o unidades responsables vinculadas con el combate a la corrupción. Y esta tercera alternativa, pues es evidentemente un poco menos deseable porque va a requerir más trabajo metodológico para generar conceptos, para generar trabajo de delimitación que nos permita metodológicamente señalar cuáles aspectos del combate a la corrupción se tomarían en cuenta en el anexo, quiénes podrían ser las dependencias encargadas de ejecutar y cómo estaríamos identificando el gasto anticorrupción. Entonces, esta tercera vía es, digamos, la menos deseable, pero tampoco la podemos descartar. Lo ideal es implementar, es decir, diseñar e implementar un anexo transversal anticorrupción con base en su política y alineado a su política estatal anticorrupción. Como segunda opción, un anexo alineado con un plan estatal o una política estatal y en su defecto, esta tercera opción donde un anexo transversal solamente estaría identificando de manera individual las dependencias y unidades responsables vinculadas con el combate de la corrupción. La siguiente, por favor. Y bien, justamente como para detallar este aspecto, ¿no? Aquel tercer círculo que teníamos unas láminas atrás, que decíamos que existen 3 pilares para implementar un anexo transversal anticorrupción, y el pilar que teníamos abajo a la izquierda, donde decíamos cómo afinar el gasto, cómo afinar nuestro cálculo del gasto anticorrupción. Aquí es muy importante señalar que
necesitamos metodológicamente lograr dos cosas para hacer un buen cálculo del gasto anticorrupción. Que decíamos, un buen cálculo del gasto anticorrupción que evite la simulación presupuestaria, que evite un anexo transversal inflado, que evite un anexo transversal que incluye dependencias que no tienen nada que hacer ahí y que probablemente hasta excluya otras que sí tendrían que estar incluidas. De modo que tenemos metodológicamente para lograr afinar bien nuestro cálculo del gasto anticorrupción, tenemos que hacer dos cosas muy concretas metodológicamente. Una de ellas es venir identificando a lo largo de la clave presupuestaria únicamente cuáles ramos están directamente vinculados con el combate de la corrupción. Es decir, cuáles secretarías. Después de identificar bien los ramos y sus unidades responsables, podemos identificar cuáles programas presupuestarios solo están vinculados con la lucha anticorrupción. Y una vez que tenemos identificados los ramos, sus unidades responsables vinculadas y los programas, entonces ya podemos avanzar al estudio del objeto del gasto, que ya revisamos, hasta llegar al nivel de la partida específica. Y en la partida específica, ahí nosotros poder identificar cuál es el gasto que está teóricamente asignado para combatir la corrupción. Una vez que hemos venido separando y seleccionando únicamente los ramos, las unidades responsables, los programas presupuestarios y las partidas que están destinadas al combate a la corrupción, entonces ya le podemos aplicar esta clasificación, que es un diseño que nosotros hicimos junto con la CESNA para el anexo transversal federal y que ya comenzó a explicar Paulina hace unos minutos. Esta propuesta de identificar el gasto directo, identificar el gasto indirecto y el gasto no vinculado. Ya al final, en las partidas específicas, ahí podemos revisar, dar esta última revisión. Es decir, este gasto que está aquí asignado en esta partida, decía Paulina, para contratar asesoría para el desarrollo de la plataforma digital nacional. Este gasto es directo, está directamente relacionado con anticorrupción, es un gasto indirecto o es un gasto no vinculado. Nosotros decimos sí, es un gasto directo. Y entonces con eso podemos dar una última, afinar, dar una última pulida al gasto anticorrupción para que no se incluya gasto que no debe de estar ahí. Eso es básicamente lo que tendríamos que cumplir. Decíamos, dos aspectos metodológicos que se complementan para afinar bien el cálculo anticorrupción. Por un lado, el seleccionar únicamente los ramos, las dependencias, los programas y las partidas relacionadas con anticorrupción y complementar con esta clasificación de gasto directo, gasto indirecto y gasto no vinculado, para tener un anexo transversal que realmente refleje en sus cifras lo que verdaderamente se está destinando al combate a la corrupción y que no esté incluido ahí el hospital infantil, como sucedió en la primera edición del anexo transversal en 2018, o diversas áreas de la Secretaría de Agricultura, por ejemplo. La siguiente, por favor. Y la siguiente, por favor. Bien, pues para ir cerrando, a nosotros nos gustaría señalar algunos elementos que nos parecen cruciales en el papel de las organizaciones de la sociedad civil en sus entidades federativas en este proceso de desarrollo metodológico e implementación del ATA. Por supuesto que no somos no somos nadie para decir qué hacer, únicamente traemos aquí una serie de elementos y recomendaciones a partir de la experiencia que tuvimos en la elaboración del anexo transversal anticorrupción federal. En primer lugar, desde ETOS planteamos pues cómo colocar el tema del ATA en la agenda local es crucial. Esto le da una legitimidad y permite que el anexo no vaya contracorriente durante todo su tiempo de diseño e implementación. En segundo lugar, es importante impulsar
con el Comité Coordinador, con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción y con la Secretaría de Finanzas del Estado, pues justo esta implementación del ATA. Es muy importante involucrar a estos tres actores y al final también incorporar al Congreso para la parte de la aprobación. Por otro lado, promover adhesiones hacia el ATA en el sector público, en la academia y en la opinión pública es muy importante, porque esto va generando una cierta comunidad de política pública, pero también va generando una cierta, un interés en la ciudadanía por conocer, por ayudar, por impulsar una propuesta que combate a la corrupción. También es importante impulsar una reforma legislativa para asegurar el anexo transversal anticorrupción. Por ejemplo, en el caso del anexo transversal federal, ya lo mencionaba mi compañero Miguel, la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria no considera al anexo transversal anticorrupción. Es decir, está publicado, se logró reinsertar, pero la ley no lo considera. En este sentido, es muy importante también desde ahora en nuestros estados pensar en una reforma legislativa para asegurar el ATA local. De este modo, un anexo que está considerado en la ley de presupuesto local es un anexo que no depende de la voluntad política y es un anexo que tiene obligatoriedad y permanencia. También creemos que monitorear el gasto anticorrupción a través del ATA es muy importante, es un papel muy importante por parte de las organizaciones de la sociedad civil, porque este monitoreo permite que la ciudadanía conozca en qué se está gastando el recurso anticorrupción y si es eficiente, si es suficiente. Esto es muy importante para darle una mayor legitimidad al anexo transversal anticorrupción. Y finalmente, pero no menos importante, propiciar la retroalimentación constante con las unidades ejecutoras del gasto para diseñar el ATA. Es fundamental, porque si no tomamos en cuenta a quienes ejercen diariamente los movimientos contables al interior del presupuesto, que están ejerciendo el presupuesto, haciendo las adecuaciones, registrando el presupuesto día a día, si no tomamos en cuenta su experiencia, corremos el riesgo de generar un anexo transversal muy teórico, que tenga una solidez metodológica, teórica, pero que sea difícil de operar. Por eso es importante desde el inicio acercarnos tanto a las áreas de finanzas, decíamos, al comité coordinador, pero también a áreas ejecutoras, para escuchar su opinión y registrar las necesidades de ellos como operadores del presupuesto desde que iniciemos con el desarrollo metodológico del anexo transversal anticorrupción. Siguiente, por favor. Pues eso sería todo por nuestra parte y entonces abriríamos una ronda de preguntas y respuestas a todo el público y para nosotros tres. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alex, Paulina. Empezamos entonces con esta ronda de preguntas y respuestas. Hay una que tenemos pendiente por parte de Claudia Verduzco Moreno. Y la pregunta dice, una pregunta para cualquiera de los tres panelistas, si bien considero que es de suma importancia el anexo transversal, al lograrlo, ¿qué beneficios y seguimientos hay que hacer? Porque pareciera que solo es un tema de transparencia. Pau, adelante. Gracias, Miguel. Pues digo, esta pregunta creo que es muy, muy importante. Justo por eso ponía hincapié en que el anexo transversal, cualquiera de estos establecidos en la ley o ejercicios adicionales, como el caso del anexo transversal anticorrupción, tengan una visión de política pública. Y esto es muy importante porque como parte de la política nacional anticorrupción se tiene establecida una evaluación transversal, ¿no? O evaluaciones de política pública que no solamente se quedan a un diseño de un programa presupuestario o de un proyecto específico, sino que nos permiten ver el impacto real que tienen las políticas públicas y cómo resuelven la problemática que tienen establecida, ¿no? Entonces, en el caso de un anexo transversal anticorrupción, pues nos da todos los elementos presupuestarios necesarios para
que esta evaluación sea mucho más completa y entonces sí poder reorientar el gasto con elementos y con información para la toma de decisiones, y entonces no solamente decidir que tal vez, es un ejemplo, la fiscalía especializada requiere más recursos si no tenemos los elementos necesarios para destinar más recursos a esta dependencia. O en el caso, por ejemplo, retomo el de la plataforma digital nacional, ¿no? Si no sabemos realmente cuánto nos está costando el desarrollo, en dado caso que nos esté costando el desarrollo de la plataforma, pues después es mucho más complejo tener estos elementos de presupuestarios para tomar una decisión e incrementar el presupuesto o reorientar las estrategias y lograr mejores resultados. Entonces, no es que solamente sea un tema de transparencia, si bien lo fortalece, también nos permite pues como que robustecer todo el proceso de política pública. Muchas gracias, Paulina. Bueno, también Aldo Rafael Alfonso Hernández Ruiz nos pregunta y nos dice que en el artículo 28 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que el proyecto de presupuesto de egresos se presentará y aprobará cuando menos con la clasificación funcional y programática, la cual debe permitir conocer y evaluar la productividad y los resultados del gasto público. Su pregunta es, ¿cómo podemos identificar la eficiencia y la eficacia del gasto público del anexo transversal anticorrupción? Sí, Alex, adelante. gracias. Bueno, justamente es también muy buena pregunta porque nos permite como profundizar un poco en qué etapa nos encontramos. ¿Qué etapa fue la que se logró desarrollar en 2020, en este año, y en qué etapa estaremos trabajando metodológicamente en 2021? Justamente este anexo transversal anticorrupción que se logró reinsertar para el siguiente ejercicio fiscal es un anexo que aún no cuenta con indicadores. Es un anexo que metodológicamente se pudo avanzar hasta lograr su reinserción en el presupuesto. Se logró avanzar en que únicamente considere a las dependencias que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Además, se sumó Hacienda con cuatro unidades. Sin embargo, y también, perdón, se afinó un poco el presupuesto, las cifras y sus montos, porque se evitó que se incluyera algunas otras dependencias que no tienen relación. Hasta ahí, metodológicamente, se pudo lograr el desarrollo del anexo transversal anticorrupción este año, para 2021. Sin embargo, la idea es justamente que a partir de que existan los programas de implementación de la Política Nacional Anticorrupción y a partir de los 10 objetivos específicos que señalaba Paulina y que ellos ya desarrollaron como CESNA 10 indicadores, es justamente a partir de ellos que se entrará en una segunda etapa del anexo transversal anticorrupción para poder evaluar la eficiencia del gasto anticorrupción. Pero la pregunta es muy buena porque justamente nos permite clarificar cómo el desarrollo metodológico y la implementación de un anexo transversal anticorrupción es un proceso de mediano plazo y de cómo no podemos de una vez y para siempre lograr que tenga todos los atributos metodológicos, ¿no? Es un proceso constante y el ATA federal se busca que tenga indicadores ya pronto. Gracias, Alex. Hay por ahí otra pregunta. Nos dicen, ¿qué áreas de oportunidad o pendientes tiene el ATA federal actual? En ese sentido, si me permiten empezar a contestar la pregunta y si alguien quiere complementarlo, estaría genial, ¿no? Bueno, en ese sentido, agradecemos la pregunta. Creo que es muy buena porque como iba muy en tenor en lo que explicaba mi compañero Alejandro hace algunos momentos, este anexo ha sido fortalecido para su versión 2021. Sin embargo, claro que hay algunas áreas de mejora y de fortalecimiento. En ese sentido, la metodología se puede seguir fortaleciendo. Se pueden incluir nuevas dependencias que no sean nada más las del comité coordinador y los que se involucraron de Hacienda, sino involucrar a todo el gobierno federal, a toda la administración pública federal
que tengan que ver con tareas o acciones vinculadas en el combate a la corrupción. Entonces, creo que son esas tareas pendientes y vincularlo con indicadores sólidos, ¿no? Creo que ese es otro de los siguientes pasos que debe continuar el anexo transversal. Sin embargo, creo que se va con un buen camino porque para el ejercicio 2021 se tiene un anexo transversal que está vinculado con una política estatal anticorrupción y con una metodología muy sólida, ¿no? Déjenme ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, también había comentarios si nos pedían la presentación. La respuesta es que sí, se las vamos a compartir a todos los que se registraron. Entonces, en el transcurso del día, esperemos que las tengan en sus correos. Déjenme ver si hay alguna otra pregunta. Pregunta María de Lourdes Bayona, la pregunta de Rafael en resultados. ¿Alguien de ustedes quisiera apoyarme a responder? Adelante, Pau. Si quieres, comento un poco y que Alex me complemente, que también es expertazo en esto. Bueno, justo como lo decía Miguel y Alex, el gran pendiente del anexo transversal. Sin embargo, este primer ejercicio ya con una metodología nos permite tener como un primer diagnóstico. Si lo vemos, que en un segundo momento, como les decía, ahorita contamos con una política nacional anticorrupción, estamos en el proceso de desarrollo del programa de implementación ya de la política y posteriormente pues vendrá el modelo de seguimiento y evaluación de no solo de la política, sino del fenómeno ya entendido como un modelo. Entonces, estos dos elementos nos permiten como cerrar la pinza y entonces sí, en un segundo momento, poder vincular el anexo transversal anticorrupción no a las prioridades de política pública, sino ya a las estrategias y líneas de acción del programa de implementación, lo que nos permitirá identificar unidades administrativas y por ende vincularlo ya con el tema MIR, PBR, CED y demás. Sabemos que en los estados pues hay como mucha interés por lograr también esta vinculación y aquí la recomendación es pues como ya les decía Alejandro, ¿no? Una vez que ustedes cuenten con política estatal, es mucho más sencillo y nos permite tener esta visión de política pública para entonces, en un segundo momento, vincular el ejercicio que ya se tiene a nivel PBR con el anexo transversal y con la política pública, ¿no? Ya a nivel implementación, que esto es fundamental, unidad administrativa, proyectos específicos, que ya es como el nivel pues, más desagregado de la información y entonces sí, como lo decía en mi intervención pasada, pues que nos den los elementos necesarios para tomar decisiones y mejorar los resultados, que este es como el gran objetivo. Sí, claro. Sí, justamente es un proceso y en ese sentido nosotros reiteramos nuestra recomendación de generar un anexo transversal en su primera etapa, muy enfocado únicamente en las sillas del comité coordinador, muy enfocado en un desarrollo metodológico accesible que permita una primera fase de anexo transversal robusto, sólido, y que de ahí se pueda pensar en una segunda fase, en una fase ya con indicadores, ya muy vinculada a matrices de indicadores para resultados, a una segunda fase con una fortaleza metodológica ya muy superior, pero una vez que ya rebasamos toda la etapa inicial de diseño, de desarrollo, de diagnóstico, trabajo metodológico de gabinete de inicio, y me parece que la recomendación fundamental sería como iniciar con un anexo que abarque únicamente las sillas del comité coordinador en una primera etapa y a partir de ahí abrir el espectro del anexo para incluir muchas más instituciones, muchas más unidades responsables y tener un alcance mayor, pero a partir de una primera fase metodológicamente muy sólida.
Y evidentemente en esa segunda etapa estaremos hablando ya de un anexo transversal muy alineado con el presupuesto basado en resultados, que logre resultados que se puedan medir, que se le puedan informar a la opinión pública. Precisamente el logro de cómo se está traduciendo lo que dice la política estatal anticorrupción aquí en la teoría, qué nos dicen los indicadores de resultados del anexo transversal anticorrupción. Muchas gracias, Alejandro, Paulina, por la respuesta. Y bueno, con esto estuve revisando el chat y todas las preguntas me parece que han sido contestadas. Les repito, enviaremos a todos los participantes que se registraron la presentación. Y pues no me queda más que agradecer la presencia de todos ustedes, la atención. Espero que hayamos sido claros, que haya sido una exposición ligera, que haya sido entendible. Y aprovecho pues para agradecerle a Paulina Vallejos como representante de la CESNA en esta participación a nombre de Ethos. También fue un placer estar compartiendo la presentación con mi compañero Alejandro Alegría. Y pues nada, muchas gracias, buenas tardes y hasta la próxima. Muy buenas tardes a todos. Gracias por su atención. Muchas gracias. Saludos a todas y a todos.